Bueno, continuando con el tema, a mí me toca hablarles un poco sobre el procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, más que todo lo que procede. Nos dice el artículo 440A sobre la procedencia, nos dice que el Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento expedito para los delitos de flagrancia, cuando la persona fuese sorprendida y detenida en la ejecución y tentativa de un acto delictivo en orden público, o cuando sea perseguido y detenido a continuación de estos actos. Asimismo, cuando sea sorprendido o fuese detenido en posesión de objetos que constituyan indicios incriminatorios evidentes de la comisión de un delito. Se le juzgará por medio de juicio por delito flagrante, conforme a lo que dispone en este capítulo. En casos excepcionales, aun cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará procedimiento ordinario siempre que incurran las circunstancias siguientes. Número 1, que se trate de un delito de investigación compleja o causa de multiplicidad de hechos relacionados o por elevado número de imputados o víctimas. Número 2, que la investigación requiera el cumplimiento de actuaciones y en el exterior. Y la número 3, que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización. En estos casos, el juez, una vez garantizados los derechos del imputado, adoptará las providencias y medidas previamente señaladas para el señalamiento de la audiencia inicial de conformidad a lo establecido en el artículo 292 de este cuerpo legal. El artículo 440b nos dice que el sospechoso detenido en flagrancia deberá ser informado en el acto y con toda claridad de sus derechos y hechos que se le imputan. Posteriormente será trasladado de inmediato por las autoridades y la policía actuantes, el Ministerio Público, junto con la totalidad de pruebas con la que se cuente, lo cual podrá exponerla de manera oral al Ministerio Público, quien decidirá la existencia de méritos para la aplicación de un juicio expedito. Del nombramiento de defensa técnica, nos dice que el fiscal, una vez iniciada la investigación, conformará el nombramiento de la defensa técnica del sospechoso, y en caso de negativa del mismo o no comparezca su defensor privado, en el término de 2 horas se procederá a nombrar uno de oficio. Constituida la defensa técnica, el investigado, el fiscal, informará oralmente sobre los hechos al imputado y los elementos de prueba hasta ese momento recabados, sin poner en riesgo la efectividad de la persecución penal, claro está, con el propósito de que el imputado prepare su defensa, el acusado, perdón. El artículo 440d nos dice que la solicitud de la audiencia ante el juez de letras, cuando el fiscal considere pertinente la aplicación del juicio expedito y constituida ya la defensa técnica, procederá a solicitar oralmente al juez de letras respectivo que realice una audiencia para conocer de su solicitud en relación a la probabilidad del trámite y la imposición de medida cautelar a su vez. Pondrá a la orden del juzgado el detenido dentro de las 24 horas siguientes de su detención. El juez, escuchadas las partes, resolverá de inmediato oralmente determinado si concurren o no los requisitos para aplicar el procedimiento de flagrancia. Contra la admisión de la solicitud del Ministerio Público, procederá oralmente la interposición y sustanciación del recurso de apelación ante el juez que dictó la resolución. Sin más trámite, se remitirán las diligencias a la Corte de Apelaciones respectiva, lo cual resolverá dentro del plazo de 24 horas siguientes de recibidas las actuaciones, y se remitirá inmediatamente las diligencias al Tribunal de Primera Instancia para que proceda de conformidad a la decisión adoptada. La resolución de la Corte de Apelaciones es irrecurrible. Es la misma resolución que se determina la procedibilidad del trámite. Se señalará el día y la hora para la celebración de la audiencia de preparación, la cual deberá de practicarse dentro de un término de 48 horas respecto al señalamiento de la audiencia de resolución. Esta es irrecurrible. El artículo 440 nos habla sobre las medidas cautelares. Nos dice que cuando el fiscal considere la conveniencia de la imposición de prisión preventiva
o cualquiera otra de las medidas cautelares, lo podrá solicitar así al juzgado de letras desde el inicio del proceso. En caso de que el juzgado de letras, conforme a los parámetros establecidos en este código, considere proporcional y razonable la preventiva al imputado, establecerá medida cautelar de prisión preventiva, lo cual no podrá sobrepasar de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución emitida por el juzgado de letras respectivo, imponiendo la correspondiente medida cautelar. Para todo aquello que no se indique expresamente en este artículo, regirán las reglas de las medidas cautelares que se regulan en el título 6, capítulo 1, 2 y 3 del Código Procesal Penal. Sobre la audiencia de preparación nos dice que definida la procedencia del juicio expedito se dará inicio a la audiencia de preparación, en la cual las partes propondrán los medios de prueba que utilizarán para acreditar sus pretensiones. Posteriormente se abrirá un turno para que las planteen, en sus casos, las recusaciones, excepciones, nulidades o la aplicación de cualquier medida alternativa al proceso penal. En dicha audiencia se presentarán y ejecutarán las pruebas que se relacionen con los planteamientos expuestos. Tales cuestiones serán resueltas en el juzgado de letras en audiencia que deberá celebrarse dentro de 24 horas siguientes a la fecha de presentación de las pretensiones efectuadas por las partes. En la misma resolución se señala el día y la hora de celebración de la audiencia de juicio, que deberá celebrarse en un plazo no mayor a 5 días. La resolución que resuelve el planteamiento sobre podrá ser recurrida, dice, en la apelación de manera diferida. Sobre la audiencia de juicio, el artículo 440G nos dice que en el día y hora señalada se dará inicio a la audiencia de juicio en el cual, y a falta de conformidad del imputado con la acusación, el juzgado, comprobada la presencia de las partes, testigos, peritos, en su caso, en la primera parte de esta audiencia, el fiscal expondrá oralmente la acusación dirigida contra el imputado, donde se describan los hechos y se determine la clasificación legal de estos, así como el señalamiento del orden en que se evacuarán las pruebas. La defensa podrá referirse a la pieza acusatoria y realizar sus consideraciones sobre ella, además de indicar el orden de la evacuación de las pruebas, cómo se van a ir dando la evacuación de las pruebas. El juez verifica que la acusación sea clara, precisa, circunstanciada y que el hecho atribuido sea típico. En caso contrario, el fiscal deberá de corregirlo oralmente. De la audiencia quedará registro digital en video, audio y tendrán acceso a esta en las partes. 440H nos dice que en la segunda parte de la audiencia de procedimiento expedito se verificará el juicio donde se recibirá la declaración al imputado. Acto seguido se evacuará la prueba propuesta por las partes, iniciando con el Ministerio Público, el acusador privado en su caso y la prueba de la defensa. Terminada la recepción de las pruebas, el juez concederá sucesivamente la palabra al fiscal, al acusador privado y al defensor, para que en ese orden expresen sus conclusiones. Terminada la recepción de las pruebas, el fiscal y los representantes de las partes podrán hablar por segunda vez con la venia del juez para aclarar los conceptos. El juez impedirá las divagaciones, repeticiones, interrupciones. Si el fiscal o el acusador privado, en su caso, modificasen la clasificación inicial del hecho, considerándolo como falta, la competencia del tribunal se extenderá al pronunciamiento sobre este extremo. La víctima podrá hacer uso de la palabra por una sola vez, aunque no hubiera intervenido en el proceso. Finalmente, el juez preguntará al imputado si tiene algo más que manifestar. Inmediatamente después de lo que él exprese, declarará cerrado el debate.
Escuchadas las conclusiones, el juez declarará cerrada la audiencia y citará a las partes dentro de un término de 3 días, a fin de notificar las sentencias que hubiese dictado conforme a derecho, con la obligación de pronunciar copia de las mismas a las partes. El artículo 440 nos habla de los recursos. Nos dice que en contra de la sentencia dictada en este procedimiento procederá el recurso de apelación conforme a las reglas establecidas en este mismo cuerpo legal. En este recurso podrá solicitarse el examen de la decisión judicial respecto a las recusaciones, excepciones o nulidades que hayan resuelto en la audiencia de preparación. Sobre la acción civil de la querella en lo que referente al procedimiento para deducir responsabilidad civil, se atenderá al procedimiento especial establecido en el libro quinto, capítulo 6 de este mismo cuerpo legal. Las garantías nos dice que se atenderá para todos los efectos de este código, especialmente laborales, que la víctima y testigos tendrán derecho a la licencia con goce de sueldo por parte de sus patronos, privado o público, cuando tenga que asistir a las diligencias judiciales o comparecer ante el llamamiento judicial y por el tiempo necesario para ello, con el objeto de comprobar la asistencia de tales actos. El tribunal que conoce de la causa deberá extender el comprobante respectivo en el que se indique la naturaleza del acto y la duración efectiva del mismo. Mediante reglamento se definirá la localización y horario de jueces, fiscales, defensores públicos y personal auxiliar de los mismos. La fijación de los días y del horario de la atención pública podrá establecerse en jornadas nocturnas, de fines de semana, días feriados y de fiesta nacional, para la mejor prestación del servicio de la Administración de Justicia, de la forma que los términos establecidos en este código se puedan cumplir efectivamente. De la duración del proceso, cuando proceda a la aplicación del procedimiento expedito, en ningún caso se debe transcurrir el plazo superior a 30 días hábiles entre el inicio del procedimiento y la celebración de la audiencia por parte del tribunal en donde se dicte la sentencia. El incumplimiento de ese plazo será causal de responsabilidad disciplinaria para el funcionario responsable de la demora. Con respecto de la jurisdicción y la competencia, de conformidad a lo dispuesto en este artículo 313, numeral 12 de la Constitución de la República, nómbrese jueces de letras, que habrán de conocer y aplicar dispuestos en el presente título, los cuales se desempeñarán en los juzgados de letras de las diferentes regiones del país de acuerdo a los requerimientos concretos. En tanto se nombran los jueces de letras para procedimientos expeditos para los delitos en flagrancia, corresponderá su aplicación de los jueces de letras departamentales o seccionales en funciones. De las normas supletorias, dice que en lo no previsto en este capítulo se aplicarán las regulaciones de este código de manera supletoria, en tanto sean compatibles con la naturaleza de la celeridad del procedimiento expedito. Eso fue todo. Gracias por su atención y que tengan feliz inicio de semana. Gracias.